nadie te cuenta lo difícil que es crear contenido mientras trabajas. Y sí, he estado a punto de dejarlo, por lo menos por un rato, varias veces. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. Quédate para saber lo que nadie te cuenta sobre combinar creación de contenido con tu trabajo. Para los que no me conocen, llevo tiempo queriendo crecer en las redes y mostrar la esencia de los lugares, mostrar lugares no tan típicos, historias, experiencias. Entonces, también tengo mi trabajo de 8 horas a diario, bueno, una semana normal, 5 días a la semana, y sé que se siente querer crecer y crear contenido sin a veces tener tanta energía ni tiempo. Por eso, ahora quiero hablarles de cómo es ese proceso. Y con eso empezamos con el primer punto, el cansancio. Bueno, yo, por ejemplo, tengo un trabajo que es de remoto, trabajo desde casa, pero estoy pegada siempre en mi escritorio frente al ordenador. Entonces, imagínense, yo tengo mis 8 horas pegada en la silla y después, terminando eso, entreno un poquito o tomo un poquito de descanso para refrescar mi mente y siento para trabajar en el contenido del canal. Y eso te ocasiona un cansancio tremendo, de verdad, porque, ¿cómo se los explico? O sea, es un cansancio mental y también un poco de físico, porque imagínate estar pegado más de 12 horas diariamente a una silla. Yo no me quejo, yo me lo elegí y lo disfruto muchísimo. La cosa es que les quiero dar un poquito más de cómo es detrás de las cámaras y todo eso, porque como digo desde el principio y en el último video, yo quiero que este canal sea honesto a tope, o sea, 110% honestidad, y quiero darles los detalles que quieren escuchar, que quieren saber, y también darles un poquito de ánimo si también empiezan como hago yo o como un montón de gente que sí, hay gente que estalla con los 2-3 videos que suben y hay gente que necesita tiempo y no por eso deben de dejar las cosas, pero eso lo vamos a dejar para un punto siguiente. Segundo punto, constancia. Ser constante es mucho más difícil de lo que parece. Sé que habían visto muchos videos de es muy fácil, pregunta ChatGPT, Gemini, todas las AI herramientas que tenemos y tal. Sí, suena fácil, pero en algún momento, cuando ya empiezas a hacer las cosas, por más de que preguntas el IA, tú tienes que hacerlo, tú tienes que grabarlo, tú tienes que cortarlo, tienes que editarlo, tienes que ver cómo grabarlo. Sí, puede ser que te escupe un guión, pero la cosa es que lo tienes que decir con tus palabras, ¿no? O sea, porque últimamente he revisado unos canales que sí hacen lo que ChatGPT le había escupido y les digo que suena muy robótico y no sé, o sea, no suena como esta charla aquí, por ejemplo. Y eso lleva tiempo, o sea, yo por ahora tengo 4 meses que estoy haciendo eso y les puedo decir que, por ejemplo, en YouTube sí que estoy constante porque yo me hice de hacer solamente domingo el contenido, así tengo toda una semana para grabar en uno de mis días de descanso y después editar a lo largo de la semana, porque no piensan que yo edito 2 horas y todo está listo, nada que ver, porque como les dije, el cansancio es muy importante aquí y refleja muchísimo en lo que hacemos. Y
La cosa es que, por ejemplo, a YouTube no me cuesta tanto estar constante, pero a lo que se referimos de TikTok y de Instagram sí que me cuesta, porque las dos plataformas trabajan de distinta manera, tienen distinto algoritmo y yo no quiero simplemente tomar algo de mi video y escupirlo ahí, porque eso va para shorts, para YouTube. Según mi opinión, debes de hacer contenidos aparte de cada plataforma, así que eso me cuesta, es experiencia, es enseñanza, así que también toma tiempo, por lo cual a veces cuesta, especialmente desde el principio, ser tan constante como, por ejemplo, has planificado en tu cabeza o te hubiera gustado ser. Así que para todos los que les gustaría empezar o están en la misma recién empezando, o simplemente para la gente que le gusta saber cómo son las cosas, no es tan fácil de ¿qué hacen? Crean contenido y les ayudan. No, porque toda idea debe de ser bien elaborada después y a veces engancha, a veces no, a veces anda bien, a veces anda mal. O sea, nunca sabemos, no hay una receta perfecta y que sí, esa es la receta, va a funcionar siempre. No, todo cambia, el algoritmo cambia, nosotros cambiamos, así que siempre debemos de encontrar nuestra manera de estar bien y ser lo más constante posible, pero si es al coste de tu salud, no es bueno y siempre tenemos que priorizar nuestra salud y saber cuándo descansar, cuándo podemos hacerlo y cuándo no. Y seguimos con el tercer punto. El tercer punto básicamente es de lo que recibes, de dar mucho y recibir poco, especialmente en el principio. ¿Qué es lo que me refiero con eso? Por ejemplo, el contenido que hacemos, en mi caso, siento como que hago muchísimo, doy muchas horas en eso, edito, busco, investigo y los resultados, como pueden ver con sus propios ojos, no son una gran cosa, pero es normal al principio porque la gente no te conoce todavía, no te tiene tanta confianza como ya tiene en los canales grandes. Y eso desmotiva muchísimo, especialmente en el principio, por lo cual hay muchos canales, por ejemplo, que empiezan y en 1, 2 o 3 meses lo abandonan. Pero si de verdad te apasiona, no hay marcha atrás, no lo vas a abandonar. La cosa es que sí desmotiva muchísimo porque lo que uno hace es un montón. Ustedes no ven esa parte, pero especialmente en el contenido de los viajes, porque tienes que investigar el lugar, buscar información, buscar dónde ir, buscar qué se puede hacer, buscar qué se puede mostrar, si hay historia, si hay algo interesante que va a gustar al público. Después juntar todo eso, hacerte un guión más o menos, a ver qué decir, qué no, qué omitir. Después ir ahí y grabarlo. Entonces ya empieza otra parte. Vas al lugar, no sabes qué vas a encontrar ahí. Es totalmente impredecible porque tú no conoces el lugar. Lo has visto, lo has leído en fotos y en lo que te escupe Wikipedia o Google o IA, lo que sea. Entonces lo que haces, vas y te tienes que ajustar, debes de ser muy flexible para saber qué hacer y ver cómo buscarte el contenido si el lugar no es lo que parecía y convertirlo en tu favor. Después venimos ya tenemos todo el paquete, tenemos que editar. Tienes que juntarlo de tal manera que se ve presentable, que se ve bien, que no se ve
muy aburrido, yo me encuentro unos fallos, pero siempre busco de mejorar las cosas, mejorar cómo edito. Y al principio es ingresar dinero, como haces un ingreso de tu dinero para tu sueño, porque para mí eso es mi sueño. O sea, otros canales no sé por qué empezaron, qué hacen, no puedo saber, pero esta es mi pasión, me encanta viajar, me encanta compartir, me encanta estar frente a la cámara y de a poquito pueden hasta ver con previos videos que era mucho más tímida, de a poquito me estoy soltando más y más, estoy contando más cosas de mí, comparando. Y todo eso es un proceso que lleva tiempo, hasta de saber cómo jugar con todo eso, con editar, con grabar, con poner, con publicar, con ajustar el contenido de tal manera de que sea atractivo y que sí te da resultados. Y de eso se trata, encontrar tu manera para poder seguir en vez de empezar algo y dejarlo todo porque en las primeras semanas o primeros par de meses no funcionó y ya está. Es muy importante. Y como mencioné en el principio del video, esto es el cuarto punto, dejarlo todo, como dije también hace un rato. He estado a punto de dejarlo, sí, y varias veces lo he pensado porque a veces en vez de perseguir nuestro propósito, perseguimos nuestro resultado. Y yo sé perfectamente que tengo que trabajar en eso porque cuando estamos enfocados en nuestro propósito, ya el resultado también va a ser diferente. Pero es difícil, como les digo, es difícil cuando haces y dedicas a algo y lo haces de corazón, con tanta pasión y no ves el resultado y pasa tiempo y sé cómo se siente. O sea, es frustrante, te da a veces rabia contigo mismo, piensas y si lo hago bien y si podía hacer otra cosa en vez de pensar eso, o capaz que no valgo nada, nadie me ve, no tengo tantos seguidores. Y sí, son cosas que yo incluso a veces me lo he pensado y es muy normal y es muy humano porque es frustrante y desmotiva un montón. Con esas flores y el color tan alegre que tienen, les quiero decir que no se tienen que desanimar, no se tienen que bajonear. Y con eso básicamente llegamos a nuestro quinto punto. El quinto punto también es algo que yo no esperaba de mí. Ser constante con el YouTube por lo menos y seguir a pesar del desánimo tremendo que a veces te ocasiona todo eso. Porque básicamente el cerebro desarrolla un papel muy importante para nuestro desarrollo como personas, desarrollo emocionalmente y también en eso, porque lo que en realidad te oprime y te pone los obstáculos y sigue en la negativa es tu mente mismo y debes de saber cómo manejarlo y trabajar en ese enfoque para que puedas manejarlo y saber cómo quitar esas negativas de tu cabeza para poder seguir adelante y seguir bien y mejorarte y persistir y triunfar. Bueno, yo básicamente puedo decirles y contarles de eso un montón. O sea, puedo hablar sobre ese tema un montón porque les puedo decir un montón de cosas, un montón de detalles, a pesar de que llevo solamente 4 meses en eso porque he investigado mucho antes de eso.
he esperado ese momento 2 años en revisión, en preparaciones, cambios del algoritmo y etcétera, 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 etcétera. Pero no les quiero aburrir más. Este fue mi video pequeño con un poquito más de información, cómo es combinar creación de contenido con tu trabajo, cómo te cuesta hacerlo, todo el esfuerzo que pones, porque mucha gente hasta hoy en día perciben eso como que algo muy fácil, no hacen nada, no es ningún trabajo, pero en realidad el amor, la emoción, el esfuerzo que pones, todo eso, no se imaginan el trabajazo que se ponen para hacerlo funcionar, para realizarlo, porque también, sí, también es inversión de dinero, porque tienes que pagar la música, los sonidos, programa con que trabajas para editar. Eso no es gratuito. Para poder editarlo y hacerlo bien, la mayoría de las cosas en esas plataformas y programas son pagadas, entonces haces inversión en eso, haces inversión de ir al lugar, entrar en los museos, ordenarte un café por ahí, y no es fácil. No es fácil, especialmente cuando recién arrancas, no tienes tantas oportunidades y siempre andas lo justito, justito, entonces se pone muchísimo esfuerzo, muchísimas ganas, y con mi video también quiero hacerles saber que es un trabajazo, es muy lindo, suena muy lindo, pero hasta que se realice y te funciona y trabaja para ti, pasa tiempo, y ese tiempo pasa desapercibido por un montón de gente que no sabe qué es lo que pasa detrás de ver el producto finalizado. Así que si estás en la misma o habías pasado por eso, quiero que sepas que te entiendo. Sigue adelante, sé tú mismo, encuentra tu manera de estar motivado y no rendirse. Y para la gente que simplemente quería saber qué onda, espero que haya estado bastante detallada para que puedan entenderlo y que puedan entender lo que quería transmitir aquí. Es simplemente informarle, compartir un poco de mí, de mi vida, para conocernos mejor también. También para la gente que están en una situación similar, cualquier situación similar en la vida, no me refiero simplemente a crear contenido o tal, es perseverancia, constancia, mucho amor, muchas ganas, y no desmotivarte, o por más desmotivado que estás, que encuentras las ganas para seguir adelante y seguir tus metas, porque cuando es tu sueño y es para ti, lo sabes en tu corazón y siempre va a funcionar, no importa el tiempo que te tome. Hasta la próxima. Y eso somos yo y Compi editando el video a las 11 de la noche. Peleando el mundo vamos a explorar y ver, no importa el destino sino el viajar, en cada momento hay algo que amar. Peleando el mundo.